compartiendo este tiempo en esta mañana para los que podemos estar acá y los que no pueden estar acá a la distancia. Es lindo siempre poder compartir de la palabra del Señor. Y bueno, en estos días han andado medio enfermito el Diego y estamos desde la iglesia San Justo teniendo un compañerismo y dijimos, ¿a quién echamos para Leroy? Y me echaron a mí. Así que cada sábado de la mañana tenemos nuestra reunión de pastores ahí, ancianos, y charlamos, evaluamos, oramos por ustedes, por lo que Dios está haciendo acá. Y qué difícil es aprender a cómo funcionar en medio de todo esto, ¿no? O sea, de repente hay personas que cuestionan que la iglesia se junta sin entender de que para nosotros los que creemos en Cristo es una actividad esencial, estar juntos, vernos, ¿eh? Así como nos gusta ver al verdulero cuando vamos a comprar la verdura, o sea, salimos, hacemos, vamos a nuestros trabajos y esto es mucho más esencial para nosotros. A veces personas critican a ciertas personas que están por ahí. Esto lo tengo solamente por si algunos, porque no tengo ni idea en qué horario vivo. No, pero ando bien, tengo una hora todavía. Qué lindo es poder compartir como iglesia. El Señor nos permitió viajar a la provincia de Corrientes la semana pasada. Fue muy lindo. Vino un grupo desde Tucumán para compartir con nosotros ahí también, compartir ese tiempo. Y cuando estamos compartiendo ahí en la obra que está empezando, Santi en un momento nos decía, Eduardo, por si alguno es más nuevo, Santiago es el pastor ahí en Corrientes. Ellos están con su esposa, sus dos hijitos, Diana, Agustín y Felipe, los niños. Y cuando Santi nos decía, Eduardo, no tenemos un lugar donde reunirnos, nos prestaban una escuela, cuando empezó la pandemia la escuela se cerró, así que no tenemos dónde estar juntos. Nos hemos juntado en las casas. Corrientes dio permiso antes que acá. Acá se empezaron a dar algunos permisos como en noviembre, aunque nosotros empezamos a juntarnos en septiembre. En Corrientes ya se había dado en junio, pero un grupo máximo de 10 personas y en las casas. Y bueno, Santi no tenía otra opción, así que tenía 2 reuniones caseras en la ciudad de Corrientes y una en un pueblo a 30 kilómetros, San Luis del Palmar. Y este fin de semana pasado tuvimos la primera reunión con todos juntos. Nos organizamos, hasta un amigo de Santi que no tiene a Cristo, aunque de vez en cuando va a otra iglesia, nunca con Santi, nos prestó el auto para ir a buscar gente a un barrio muy lejos, una familia que se había mudado, así que fue lindo estar ahí, y un grupito más o menos como eran 32 personas de ahí de Corrientes, más unos 10 que habíamos ido de afuera para ayudar. Andan algunas fotos dando vuelta por ahí, Fidel tiene un videíto, un testimonio lindo de Santi, de lo que fue el fin de semana. Ellos habían tenido justo antes de la pandemia un primer bautismo, se habían bautizado creo que 3 personas o 4, y ahora hubo un segundo bautismo, 5 personas más, se integraron a la familia de la iglesia ahí en Corrientes. 2 eran de este pueblito, San Luis del Palmar, 3 de Corrientes, y realmente un tiempo muy lindo, gracias a los que son parte apoyando lo que se hace cada mes ahí. Como Iglesias Bíblicas Misioneras hemos asumido el compromiso de apoyar a Santi y su familia económicamente, acompañarles, y bueno, algunos de ustedes han hecho un compromiso cuando él se fue, hace 8 años, algunos lo han mantenido, otros no. Reavívenlo. Siempre es lindo
seguir acompañando la obra misionera en aquel lugar. El Señor nos permitió comprar un terreno y siempre me acuerdo de estos dos terrenos acá, ¿no? Lo de Santi es la mitad, en realidad es 10 por 25, estos son 2 de 10 por 30. Y me acuerdo que cuando se había empezado Una Hora Feliz aquí en la entrada, un programa de niños, una señora que motivaba me dice: Eduardo, queremos ayudar a comprar un terreno, ¿cómo podemos hacer? Y le digo: bueno, te ayúdame a juntar el dinero. ¿Entre quiénes? Entre creyentes de distintos lugares. Bueno, hoy en Corrientes se ha comprado un terreno y se ha logrado pagar ya un 30% del valor. Piensen esto, que un terreno con una construcción ya tiene 10 metros de ancho, el techo y las paredes, 3 paredes tiene, y tiene un techo, la pared esa no está en el fondo, 10 por 15, así que un saloncito grande, y es como estar al aire libre, porque al no tener esa pared entera, y tiene techo. Y eso es lo importante, ya se empiezan a reunir ahí. Una de las cosas lindas es ver la posibilidad de las iglesias hoy siendo parte en apoyar aquel lugar. Así como un día se apoyó para ir comprando las distintas propiedades de las distintas iglesias en La Matanza y en el partido de Ezeiza, hoy entre todos nosotros ser parte para ver qué podemos hacer allá. Y eso es una bendición, el poder estar juntos y hacerlo juntos, ¿no? Cuando fuimos el otro día, el grupo más grande era el de Tucumán, había 5 de Tucumán, 2 éramos de la iglesia San Justo y 2 de la iglesia de Ezeiza, pero ahora oramos para que en julio puedan ir por lo menos 2 vehículos más, así que si a alguno le gustaría ir, hay que cubrir los gastos del viaje entre todos y tomarse una semanita de tiempo para decir vamos. Les invitamos a ser parte, a seguir orando y decir yo quiero ser parte. El plan que nosotros tenemos es la última semana de julio, pero si alguno más quiere ir en otro tiempo, se organizan y van. Hay mucho para hacer en los 2 lugares, en San Luis del Palmar y también en la ciudad de Corrientes. Y quería empezar contando esto porque yo vengo de allá, yo vengo animado y realmente para mí es un gozo saber que algunos de esta iglesia son parte con lo que Dios está haciendo en aquel lugar. Y voy a usar una palabra de otro, no mía: si querés ser parte no te quedes afuera, tenés la posibilidad, tenés la posibilidad. Quería compartir un pasaje. Siempre cuando sale el hecho de ir a acompañar una iglesia, medio así de último momento, tomo un pasaje del Señor Jesucristo, una expresión del Señor Jesucristo, que Él dice, el escriba, que es el que comparte la palabra, saca de sus tesoros cosas nuevas y cosas viejas. Bueno, cuando me avisan de un día para otro me es difícil sacar cosas nuevas, entonces tomamos cosas viejas. Aunque no está tan vieja, tiene un mes. Y no la he predicado en las iglesias, sino que algunos de estos conceptos, no exactamente igual, pero algunos de estos conceptos los compartí a un grupo de misioneros en otro lugar. Gálatas, capítulo 5. Es interesante el capítulo 6 de Gálatas, habla de la vida del cuerpo y el estar juntos, y ahora vamos a ir ahí, y realmente quiero centrarme en algunos pensamientos ahí. Pero no quiero dejar de hacer un énfasis en algunos conceptos del capítulo 5. En primer lugar, versículo 16, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Este es un tema que el apóstol Pablo trata bastante. Y
es lo que hay siempre, es lo que hay siempre en la vida del creyente. Dos caminos para andar. El Señor lo señaló como el camino angosto o el camino ancho. ¿Sí? Dos caminos para andar. La carne o el espíritu. Y fíjense que hay una expresión bien clara ahí en el versículo 16 donde dice, andad en el espíritu. Es una decisión en mi manera de vivir, una decisión en cómo yo voy a vivir. Y por otro lado, va a decir, no le des con el gusto a la carne. No satisfagáis es, no le cumplas el antojo. A veces una mujer embarazada para conseguir lo que quiere, dice, estoy antojada de, y no te toques en ningún lado, decían las viejas de antes, porque si no tiene antojo de chocolate, va a ser una mancha negra el nene. Eso decían las viejas de campo, no sé si todavía se dice. Pero eso es porque yo quiero satisfacerme a mí mismo en todo tiempo. Ahora, eso es de la carne, eso es de la carne. Y el apóstol Pablo, fíjate que maneja con claridad los dos conceptos. El andar en el espíritu es una forma de vida. El satisfacer es reaccionar al deseo del momento. La carne me va a pedir que permanentemente yo reaccione al deseo del momento. Ahora, andar en el espíritu es una conducta, una forma de vida. Después va a decir el versículo 17 que el deseo de la carne es contra el espíritu contra la carne, y estos luchan, se oponen entre sí. Versículo 19. Manifiestas son las obras de la carne, y hace una lista: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Va a usar una expresión acá, fíjate el versículo 19, manifiestas, va relacionado con el no satisfacer, salen a la luz, reacciones, actitudes reactivas, y hace una lista larga ahí. ¿Esta lista es completa? No, no es completa, es lo que Pablo le quiso decir a esta iglesia en este momento, guiado por Dios. Pero voy a Efesios capítulo 4, versículo 17, y hay otra lista que incluye algunas cosas, y así voy a buscar otros pasajes, y hay otras listas que agregan cosas, pero en términos generales acaba de decir muchas de las cosas que están relacionadas con una vida carnal. Ahora, fíjate el versículo 22. El versículo 19 dice que hay obras que son de la carne, pero el versículo 22 va a decir, el fruto del Espíritu es. En contraoposición a la carne está el Espíritu. Y lo de la carne son mis obras, mis acciones. Lo que por reacción sale afuera. Ahora acaba de decir que el fruto del Espíritu es lo que pasa primero adentro mío. Dios va generando en mí. Y fíjense que dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cuántos frutos del Espíritu hay? ¿Cuántos frutos hay? 9. Yo te voy a decir una cosa, hay un fruto del Espíritu. Si uno de estos 9 no está, el fruto no está. Claro, manifestado en 9 aspectos. Manifestado en 9 aspectos. No puedo decir 7 los tengo bien, 2 los tengo mal. No, estás andando en la carne. Estás andando en la carne. El Señor quiere que el fruto del Espíritu se manifieste en mi vida siempre, en todo tiempo.
y que se exprese hacia afuera, pero algo que se produce primero adentro. Ahora, esos aspectos del fruto que uno podría decir son como los gajos de una mandarina, es un fruto pero con 9 gajos. Uno podría decirlo de esta manera, aunque no es exactamente la figura, pero nos ilustra un poquito. Pero es un fruto que se manifiesta y tiene que estar los 9 aspectos en forma permanente dentro nuestro. Y va a decir el versículo que sigue, el 24, los que son de Cristo crucificaron la carne con sus pasiones y deseos, y ahora vivimos en el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Y Pablo nos está poniendo acá frente a una cuestión muy dura. Y dice, si estás viviendo conforme a la carne y a los deseos de la carne, pregúntate si sos de Cristo. Dice, ¿será que soy de Cristo? Y esto es muy duro porque a veces creemos que porque hice una oración un día y la salvación no se pierde, bueno, puedo vivir como quiero. No, es cierto, por una oración, la Escritura dice que si confesamos con nuestra boca, ¿no es cierto?, tenemos que decírselo a Dios, es hacer esa oración de fe, recibimos a Cristo, tengo la seguridad de la vida eterna. Eso es indudable. Pero si estoy viviendo conforme a la carne, Pablo dice acá, si soy de Cristo, debo crucificar a la carne. ¿Qué es crucificarla? Matarla todos los días. Es una decisión todos los días de no satisfacer los deseos de la carne, sino decidir andar en el Espíritu. Y es algo diario, es una decisión de cada momento, de todos los días. Y eso es una actividad que tiene que haber en la vida del creyente. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque en la vida de cuerpo de la iglesia, si esto no se da, es muy difícil que podamos convivir como iglesia. Es fácil si solamente lo encontramos el domingo acá, más hoy con pandemia, que tratamos de no interactuar mucho con el barbijo, no se sabe si sonreí o no sonreí. Si antes uno podía ser careta sin el barbijo, imagínate ahora con el barbijo, ¿no es cierto? Tenemos la posibilidad de ser más careta todavía. Ahora, el andar en el Espíritu no es algo de decir, bueno, me junto en la iglesia el domingo y ya está. No, la interacción con el cuerpo de Cristo es todos los días, toda la semana, todo el mes, todo el año. Y ese interactuar del cuerpo tiene que tener una actitud. Fíjate el versículo 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Déjame resumírtelo, este concepto, este versículo en un solo concepto. No compitas con tu hermano, no busques una posición. La vanagloria es inflarte a vos mismo. El irritarte es molestar al otro, el envidiar es querer tener lo que el otro tiene. Y esto es importantísimo para que la iglesia pueda funcionar como cuerpo, para que la iglesia pueda interactuar como una familia. ¿Por qué? Porque ahora nos va a dar un trabajo. Yo les dije que esto es una introducción. Les quiero hablar del capítulo 6, los primeros 2 versículos. Tal vez un poquito más avancemos. Pero va a decir cómo vivir entre nosotros. Nos necesitamos, ¿saben? Yo los necesito a ustedes. Ustedes me necesitan a mí. Ustedes se necesitan entre ustedes. Mirá al más feo de acá y lo necesitás. No importa cómo es la persona. No importa cómo es. Y mirá al más feo de carácter. Y vos lo necesitás, así como él te necesita a vos. Nos necesitamos. El cuerpo para funcionar se necesita.
Y esa es una de las importancias de esta reunión el domingo. Nosotros ayer hicimos un análisis y estamos constantemente desde el pastorado, pero también desde la comunión de las iglesias, viendo cómo estamos funcionando. Y nos encontramos con una situación. Gente que en la primera pandemia le costó muchísimo arrancar, ahora en esta nueva restricción son los que más dicen no podemos dejar de reunirnos. Y algunos que antes nos empujaban, che, ¿por qué no nos reunimos? ¿Por qué no nos reunimos? Ahora que nos reunimos, no vienen, ¿no es cierto? Ahora, y mirando a las personas uno ve cuál es la situación, la lucha de cada uno, cómo vive cada uno, y entonces decimos, bueno, ¿y cómo le ayudamos? ¿Cómo le acompañamos? ¿Cómo le sostenemos? Y fíjate el versículo 1 del capítulo 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. ¿Saben? El convivir entre nosotros vamos a encontrar que otro, y permítanme usar un término de la calle, mete la pata. El convivir nos va a mostrar eso. Si no me crees, sentate al lado de la cancha de fútbol el día que los hermanos, los muchachos, un picnic de la iglesia juegan. O el día que un grupo de hermanas por ahí se juntan a tomar mate o tomar un té sin ningún propósito más que estar juntas. Y seguro que alguna conversación sale. Ahora, permanentemente luchamos contra nuestro pecado. Le digo, yo no peco más jugando al fútbol. ¿Saben por qué? Porque ya no me da para jugar al fútbol. Siempre luché en ese área. No es que me fue fácil. Siempre me gustaron los deportes de roce. Nada de tenis, el vóley muy poquito, pero el básquet me gustaba porque era chocar, ahí vos chocás con el cuerpo y tenés que aprender a poner el cuerpo. En el fútbol vos ponés mal el cuerpo y hiciste full. Pero en el básquet no. En el básquet hay que aprender a poner el cuerpo para que el otro se choque con vos y pase de largo, pero que la pelota quede. Ahora tenés que hacerlo bien. Y siempre hay un límite en la interpretación, si se hizo bien o no se hizo bien, y hay una discusión. ¿Saben? Hay faltas. Cometemos faltas en la vida, cometemos pecados. En el convivir salen. No somos perfectos. Yo no soy perfecto, ustedes no son perfectos. Entonces en el convivir van a salir cosas. Me contestó mal, me lo pidió mal. Podría haberlo dicho distinto. Son expresiones que constantemente se repiten dentro del matrimonio, dentro de la familia. Ahora, cuando dice acá, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, fíjate que dice hermanos. Tenemos un mismo Padre, tenemos un mismo Dios, estamos en un cuerpo y va a suceder que somos sorprendidos. El tema es cómo actuamos. Y fíjate que usa la expresión vosotros que sois espirituales. Y no está hablando irónicamente. Está diciendo, vos tenés que crecer a la madurez tal que puedas ayudar a tu hermano. Ahora, el Señor Jesucristo lo ejemplificó muy bien. Esto de vosotros que sois espirituales. Y Él dijo, si tu hermano tiene una paja en el ojo, limpia primero tu ojo. Y el Señor habló de un extremo. Y dijo, si él tiene una pequeña basurita, pero vos tenés una astilla grande, si no sacás la astilla de tu ojo, va a ser difícil que puedas ayudar. Y esto es bien fácil. No sé si te pasa a vos que cuando tenés que mirar con detenimiento y de cerquita cerrás un ojo. Porque a veces se ve mejor. Y si cerrás el sano, ¿cómo hacés con el otro para ayudar? El Señor dice, no, sanate. Y por eso dice Pablo, vosotros que sois espirituales. ¿Sabés qué está diciendo? Trabajá para sacar la viga de tu ojo. Trabajá en tu vida porque tu hermano te necesita bien a vos para ser ayudado.
Y esto es un desafío hermoso. Yo tengo que crecer y vivir en el espíritu porque eso es lo que me conviene. Pero en el funcionamiento del cuerpo tengo que vivir bien espiritualmente porque mi hermano me necesita. Y por eso dice, vosotros que sois espirituales, trabajad para ser espiritual. A veces tenemos la actitud de decir, bueno, yo no soy espiritual, no voy a ayudar a nadie. No, el desafío es crecer espiritualmente. Sé ese hombre, esa mujer controlada por el Espíritu de Dios, que el fruto del Espíritu Santo se manifiesta en tu vida. Y con eso, trabaja para ayudar al otro. Y fíjate que usa una expresión, restauradle. Y es interesante porque este concepto de restaurar tiene que ver con llevarlo a andar bien de nuevo. Llevarlo a que esté bien de nuevo. Hay muchos ejemplos de restauración y yo puedo restaurar un banco de estos. 2x3 aparece un banco tirado en un costado porque se descangalló todo, se aflojó. Y hace falta alguien con un poquito de habilidades, un poquito de idea y ganas de hacerlo, que venga con poquitas herramientas y lo acomode otra vez. Si hay que cambiar una madera, si hay que soldar una pata, si hay que acomodar un tornillo. ¿Y cuál es el propósito? De que el banco no esté tirado en un costado inservible, sino que esté puesto acá en condiciones de ser usado. Mirá qué fácil, que eso es restaurar. Mayormente, lo primero que hacemos en el fragor de la actividad, el banco descangallado lo sacamos y lo ponemos a un costado. ¿Está mal eso? No, no está mal. Porque así como está todo descangallado, es un peligro para los demás. Viene alguien, se quiere sentar y se cae al suelo. Entonces hay que sacarlo del lugar. Pero hay que hacer un trabajo, un proceso para acomodarlo de nuevo y ponerlo que sea útil otra vez. ¿Y quién lo va a hacer? El pastor. ¿Eso dice el versículo? No, el pasaje dice, crece espiritualmente. A veces está la actitud de, yo soy mejor que tal líder, entonces yo voy a ir a ayudar. Y voy con una actitud carnal, ¿no es cierto? Diciendo, él no sabe hacer nada. No es la actitud correcta. La actitud correcta es ser espiritual, que el fruto del Espíritu se manifieste en mí. Y con ese fruto del Espíritu manifestado en mí, yo haga un trabajo, una tarea en la vida de mi hermano que se cayó. Mi hermano que fue sorprendido en una falta. Y a mí me encanta pararme en este concepto un poquito más. Fíjate, ajustalo al banco antes de que termine en un costado inservible. Porque capaz que con poquito lo acomodaste y sigue siendo usado. No hace falta esperar que ya esté inutilizado y haya que hacer una reparación grande. Cuando dice hallado en una falta es cuando le viste algo que necesita ser ayudado. Ahora, si no lo hago espiritualmente, voy a hacer más daño que ayuda. Voy a destruir más de lo que voy a ayudar. Y va a decir que esa restauración tiene que ser con espíritu de mansedumbre. Acá hay otro ejemplo de Jesús que me gusta poner. El Señor habló del perdón y el judío te decía, perdonad 3 veces y después ya está, listo, descartalo. Entonces Pedro, creyendo que el Señor Jesucristo era un poco distinto a los judíos, dijo, Señor, tenemos que perdonar 7 veces.
ya se hizo el héroe, ¿no es cierto? Jesús le dice, no 7, 70 veces 7. Y no estaba diciendo que son 490 veces, sino que estaba diciendo todas las veces que sean necesarias. Perdé la cuenta, no lo tengas en cuenta, una vez más. Y eso es espíritu de mansedumbre. Que nunca se te agote la paciencia en la ayuda y en la restauración. Ya le hablé 10 veces. Y con la gente que más trato tenemos, a veces más nos pasa. Bueno, no importa cuántas veces le hablas. Seguís haciéndolo. Ahora, ahí va a decir otro concepto más. Considerate a vos mismo. Mirá tu vida. Hay un viejo filósofo griego, viejo porque debe tener unos 2500 años, que él fue el primero que puso por escrito un concepto que se usa hasta el día de hoy. Cuando señalás a alguien con un dedo, tenés 3 que te apuntan a vos. Y esa es la idea que Pablo nos está queriendo dar acá. Considérate a vos mismo, mirá tu vida primero. Y esto va relacionado con lo que dije antes, que el Señor nos enseñó. Mirá cómo están tus ojos, si no tienen alguna viga, para ver cómo podés ayudar al otro. Ahora, esto no es una excusa para decir, no, yo tengo una viga, así que no puedo ayudar a mi hermano. No, el Señor dijo, andá y sacá tu viga, porque tenés la responsabilidad de hacer algo por tu hermano y ayudarlo a que sea restaurado. Y permítame saltear algunos versículos. Mirá lo que dice el versículo 5. Cada uno llevará su propia carga. ¿Sabés qué? Esto va relacionado, ¿no? Y es, cada uno debe mirar por su propia vida espiritual. Hay un concepto que usaba mi suegra, y era funcionar con nafta propia. Que tengas tu propio tanque de nafta para funcionar. Cuando dice cada uno llevará su propia carga, es no tengo derecho a pensar que otro me tiene que sostener. Tengo la responsabilidad de pensar que yo tengo que sostener a otro. Eso sí, yo tengo la responsabilidad de pensar, tengo que sostener a otro. A ver, ¿cómo hago para sostener a otro? Pero no tengo derecho de reclamar que otro me sostenga a mí. Cada uno llevará su propia carga. Y este es el concepto, ¿no es cierto?, de considerate a vos mismo, no sea que tú también seas tentado. Mirá por tu vida. Y entonces viene el versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Qué dice acá? Bueno, aprendamos a sostenernos unos a otros, pero siempre desde el principio, yo soy el que tengo que mirar por mi vida y sostener a otro. Nunca demandar y esperar que el otro mire por su vida y me sostenga a mí. Ahora, si todos hacemos eso, se va a dar automáticamente que otro me ayude a mí. Pero yo tengo que mirar por mi vida y trabajar para cuidar y sostener a los demás. Acá cuando va a hablar de sobrellevar la carga los unos de los otros, hay un pasaje en Eclesiastés capítulo 4, del versículo 9 al 12, que habla de la importancia de andar dos juntos. Y va a hablar de la importancia de andar dos juntos en el camino. Y dice, si uno se cae, el otro le levanta. La importancia de andar dos juntos en el trabajo. Es mucho más llevadero el trabajo cuando se hace de a dos. Habla de la importancia, el tercer concepto, de la convivencia. Y va a hablar de si dos se acuestan juntos en una cama en invierno, aunque tienen poca ropa, se van a calentar el uno al otro.
Y uno lo aplica a la vida matrimonial, pero también a la convivencia, el cuidarnos el uno al otro. Y después, el último concepto ahí de Eclesiastés 4 va a decir la importancia de andar de a dos para cuando viene el enemigo a atacarme. Ahora, el concepto de cuidarnos porque viene el enemigo es un concepto que no lo usamos mucho. Nosotros en nuestra iglesia estamos tratando de sobreenfatizarlo en estos últimos meses. Y es la importancia del rendirnos cuenta, de que yo sepa cómo andás vos y cuáles son tus luchas, y vos sepas cómo ando yo y cuáles son mis luchas. Y así entre todos, y nos cuidemos, hombre con hombre, mujer con mujer, pero que nos rindamos cuenta, che, estoy flojo en el uso del celular, del internet, de lo que miro, cuánto tiempo me meto, y que como vos sabés que es mi área débil, la semana que viene me preguntes, che Eduardo, ¿y esta semana cómo te fue? Me fue mal. Entonces decidas, la semana que viene no voy a esperar una semana, el lunes ya le pregunto a Eduardo cómo le fue. Porque lo quiero sostener, quiero ayudarlo a llevar la carga que él está llevando y no puede. El cuidarnos como hermanos dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Y eso es sobrellevar los unos las cargas de los otros. Ahora, ahí usa la expresión carga, ¿no es cierto? Y esa palabra carga es peso. Estamos aplastados por un peso, no siempre es pecado, no siempre es pecado. Ahí Hebreos 12 va a decirnos que para correr la carrera tenemos que dejar de lado todo peso y todo pecado que nos asedia para poder correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y este concepto de sobrellevar los unos las cargas de los otros es, lo agarro al que está caído o demorado por una carga y lo levanto en vilo, lo levanto para arriba y lo llevo. Como yo voy corriendo, cuando mi hijo tenía 4 años, fuimos al sur con Palabra de Vida. Palabra de Vida tiene un hotel, el Pichi Traful, quizás han escuchado hablar de él. Aunque estuve 30 años en Palabra de Vida, fui una sola vez, hasta allá. Mi trabajo era acá, en La Matanza, entonces no iba para allá. Pero una vez fuimos con la familia. Me acuerdo que decidimos subir a un cerro bastante alto que estaba enfrente. Mi hijo tenía 4 años y para subir le até una soguita por abajo del brazo y lo iba tratando de levantar. En un momento me cansé y lo puse arriba de mis hombros y subimos fácil. A la vuelta le enganché de nuevo la soguita y ahí sí, para abajo era más fácil. Cada vez que él se tropezaba lo levantaba un poquito y lo ponía otra vez en el suelo. Y bajamos corriendo el cerro. Ahora, eso que lo pude hacer con mi hijo de 4 años, hoy no lo podría hacer. Un monstruo grandote. Hoy no lo podría hacer. Pero es lo que tenemos que hacer con nuestro hermano más débil. Con nuestro hermano en la iglesia, quien cayó. ¿Cómo puedo hacer para levantarlo y ayudarlo a seguir corriendo para que termine bien la carrera? Y cuando dice acá, sobrellevad los unos las cargas de los otros, es ese el desafío y el concepto de cumplir así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? ¿Sabés? La ley de Cristo, el Señor Jesucristo, cuando le preguntaron sobre la ley, Él la resumió en 2 conceptos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Y el segundo concepto? Y a tu prójimo como a vos mismo. A tu prójimo como a vos mismo. Cuando el apóstol Pablo dice, cumplan así la ley de Cristo, es amarlo a tu hermano de tal manera que lo puedas ayudar y sostener para llevar la carga que él tiene que llevar. Que él pueda terminar bien la carrera, que no sea frenado. El versículo 3,
El que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Si vos crees que sos mejor que el otro, te estás engañando a vos mismo. Y el Señor va a decir, no sos mejor que nadie. Necesitas crecer, andar en el Espíritu para poder sostener al otro. Déjenme saltear algunos versículos e ir al versículo 8 y 9. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Saben? El resultado de vivir satisfaciendo a la carne trae destrucción. Pero el vivir para el Espíritu, empiezo a disfrutar hoy de la vida eterna. Hoy empiezo a disfrutarla, hoy la empiezo a vivir. No es algo que algún día en la eternidad voy a tener, hoy la voy a tener. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y vuelvo al concepto del Señor Jesucristo con Pedro. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces 7. ¿Cuánto tengo que ayudar? ¿Cuánto tengo que acompañar? Y una vez más. El Señor dice, una vez más, no las cuentes, dejá las otras en el pasado y hacelo una vez más. Y quiero hacerte un pequeño desafío, y es a que pienses, ¿qué oportunidad Dios te da hoy? Y eso lo podés pensar para cada día, pero ¿qué oportunidad Dios te da a vos hoy para vivir en el Espíritu, fortaleciendo tu vida espiritual para sostener a otro que está más débil? Y esa es la vida de cuerpo, que yo pueda mirar por mi vida de tal manera que esté en condiciones de mirar por la vida de otro. A veces pensamos que esa tarea es de 1 o 2 o 3 personas en la iglesia. No, esa es la vida de cuerpo, esa es la vida de iglesia. Que vivamos cuidándonos y sosteniéndonos, ayudándonos, acompañándonos. Hoy hay muchísimas formas. Cuando empezó la pandemia el año pasado, la forma en que más se manifestó la ayuda los unos a los otros, al menos en nuestra iglesia, pero creo que fue en la gran mayoría. Bueno, ¿qué podemos hacer por los viejitos? Y como yo ya había pasado los 60, a mí me pusieron en esa lista. Y me empezaron a cuidar de una manera distinta. No vayas a hacer compra, no salga. Me retaban si por ahí salía. Y yo salía en bicicleta al almacén a comprar algo que me había faltado. No me habían quitado la llave del auto, no, por 3 semanas. Ahora, eso es bueno, eso es importante. Eso es importante. Pero es más que eso. Es más que eso. En el largo plazo, tenemos que seguir cuidando a los más vulnerables. Pero es más que eso. ¿Cómo anda la vida espiritual de cada uno? La pandemia trajo la posibilidad de conectarnos por las redes sociales o por el Zoom. Y eso es buenísimo. Pero se nos abrió una puerta tremenda a una forma de pecado que antes quizás no estábamos tan habituados. Bueno, ¿cómo nos cuidamos? ¿Cómo nos sostenemos? ¿Cómo nos acompañamos? Y el Señor nos desafía una vida de cuerpo para cuidarnos, sostenernos, acompañarnos, para que podamos vivir la vida espiritual para bendición nuestra y que por rebote va a ser bendición del cuerpo. Oramos. Gracias te damos, Padre, por la oportunidad hermosa de estar juntos, de compartir tu palabra en esta mañana, de disfrutar de la comunión, de disfrutar de este tiempo de reunión como hermanos. Y yo te doy gracias, Padre, porque
hoy nos diste este privilegio hermoso de reunirnos en este lugar. Señor, gracias porque aún tú estás permitiendo un clima agradable para reunirnos, más allá de que estamos a las puertas del invierno. Pero gracias, Señor, porque esto es por tu gracia y tu misericordia. Ayúdanos a que como cuerpo podamos seguir reunidos para sostenernos, animarnos, desafiarnos, y que tú seas, Padre Santo, en nosotros, para que el obrar del Espíritu se manifieste en nuestras vidas, para bendición de tu pueblo, de tu iglesia en este lugar. En el nombre de tu Hijo Cristo oramos. Amén.